Nuevo año, nueva vida, y con esto una nueva ruta. En el video anterior utilicé un método que me parecía divertido, el cual involucraba un estudio de anatomía humana elegido aleatoriamente con una ruleta, pero cambié de parecer. Son muchos puntos y no quiero estar 50 videos haciendo esto, así que decidí estudiarlos por mi propia cuenta y dibujar lo que me aprendiera, ¿no? También mencioné que no estaba haciendo ningún tipo de tutorial, pues no es mi intención, pero hubo ciertos individuos que me molestaron al respecto. Así que sí, aquí tienen un tutorial, el tutorial más veloz del oeste, así que agarren papel, lápiz, porque vamos a ir volando, ¿ya? El cuerpo en general es proporcional, dependiendo de la cabeza del usuario o tipo de raza. Esta medirá normalmente 8 cabezas de altura. Los brazos, contando las propias manos, deben llegar a la mitad del muslo, o incluso poco menos. Las piernas miden exactamente lo mismo, pero esto ya es un punto a gusto del artista. Las proporciones varían según el estilo, pero siempre se seguirá un estándar. Mi recomendación es elige tus propias medidas que tengan algún tipo de sentido y ofrece a ellas mientras se vean bien. La estructura ósea es bastante compleja y realmente deberían estudiarla determinadamente junto a los grupos musculares, pero si quieres un atajo, todo se resume en un cráneo, clavícula, costillas, hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas, mano, columna vertebral, caderas, piernas y pies. Crea figuras básicas de gran tamaño que te ayudan a diferenciar y aprender a estas partes. Este punto es el que ya habíamos trabajado. Creas una línea curva en forma de S o C para indicar cuál será el movimiento de tu dibujo, acompañado también la mayoría de veces de... Este punto no siempre es obligatorio, pero siempre es bueno saber qué tipo de acción estará haciendo tu personaje, saber dónde recae su peso y hacia dónde va su fuerza. Al poder componer toda la ilustración en base a figuras, siempre es bueno hacerlas con diferentes ángulos. Estos mismos ángulos pueden moldearse a un extremo exagerado, logrando una ilusión de lejanía o cercanía con el objeto. Este punto va de la mano con los puntos de fuga, y dominar o exagerar este punto logrará crear capas de dinamismo a tu ilustración. El rostro también maneja medidas base, aunque sí puedo llegar a decirte que son complejas. Es bastante bueno entender el espacio que existe entre cada parte del rostro y sus propias caras. Mi consejo es que se estudie realismo en esta sección y luego acomodes las medidas a tu propio estilo artístico. Los ojos son una parte clave y característica, definen en una gran medida la personalidad del personaje o la impresión que brindará. No tengas miedo con hacer figuras creativas o bajo un tipo de régimen que marque a tus personajes, en varios casos esto los diferencian. Si te acompleja crear ojos, siempre puedes crear dos esferas y dibujar por encima de ellas, es una estrategia demasiado útil. Una vez creas que tienes los ojos masterizados, puedes ponerte creativo, recuerda que esto es ficticio y puedes representar cada detalle a tu propio gusto y mensaje. Exactamente lo mismo que el ojo, intenta siempre que esta vaya concorde a la expresión de los ojos. Puedes hacerlas finas, medianas, gruesas, es todo a gusto tuyo. Puedes comenzar con dos grandes rectángulos y luego ir definiéndolos dependiendo de lo que te llame la atención. Un punto o un triángulo estilizado. Nunca exageres tanto, esto para que tus personajes no parezcan tener la cabeza hundida o la boca demasiado lejos. En mucho resumen, puedes crear un rectángulo en la perspectiva de la cabeza, pero siempre existe esta estrategia de crear una papa. Intenta lograr ver la boca en 3D y siempre recuerda que mientras el personaje esté abriendo la mandíbula, este debe verse reflejada en su barbilla y medidas faciales. No vaya a ser que su cabeza en reposo mida lo mismo de alto que cuando está pegando un grito de guerra. Intenta evitar, como de lugar, hacer triángulos muy pronunciados. Recuerda que la parte baja de la mandíbula se encuentra ahí y no es un triángulo. Dependiendo de la cantidad de mewing que haga tu personaje, esta será más dura o cuadrada. De lo contrario, busca curvas. La regla de oro para mí es iniciar dentro de lo posible a la altura de los ojos y finalizar a la altura de la boca, pero esto es completamente opcional y a tu decisión. Luego, con su parte interior, puedes minimizarla si es que no te interesa mucho dibujarlas o simplemente ni aparecer en tu personaje. Pero si te interesa dibujar buenas orejas, creo importante mencionar que crees un tipo de segunda capa con la misma forma de oreja en su interior. Agrega una curva en su inicio y a la mitad de la oreja pártela en dos y únelas. Eso sirve mucho para casi todas las razas. El cabello en general tiene capas, la parte del frente, la lateral y la trasera. Intenta respetar esta lógica y lograrás entender la profundidad de esta misma. El cabello es el emblema de muchísimos personajes. Puedes saltarte varias reglas con tal de estilizar y darle una silueta única a tu creación, pero siempre intenta que el cabello vaya por segmentos y que estos respeten dentro de lo posible la gravedad. Eso o simplemente convierte en un peluquero de primera mano. Siguiendo con los consejos del cabello, agregar diferencia de grosor en las líneas siempre es útil. Diferenciar los pequeños cabellos de los grandes segmentos y le da un toque de complejidad. Luego, si deseas, puedes dibujar cabellos sueltos con otro lápiz, pero esta es una decisión de artista. Dependiendo de la gran acción o historia en la que esté el personaje, su movimiento y su mismo pelo deben de recibir la fuerza. No tengas miedo con romper el esquema que creaste. Es incluso hasta divertido mover el pelo en diferentes direcciones. No tengo la más remota idea, eso quizás entra en el aspecto de color.
¿Te acuerdas de todos los puntos estudiados hasta el momento sobre el rostro? Exagéralos, lo máximo posible. Sé creativo, recuerda que esto es arte, el límite es tu esquizofrenia. 21 y la 20 por la wea. Bajamos al cuello. En general esto se divide en dos secciones, la interior y la exterior. Dibuja una V para la interior y luego rellena el exterior con las líneas rectas. No tan rectas, eso debería ser suficiente como un inicio. Siempre puedes complejizarlo, como con la manzana en los hombres. Las mujeres, por otro lado, tienen o deberían tener un cuello mucho más delgado. Ten en cuenta que como práctica podrías crear un cilindro en esta parte y moverlo y extenderlo a tu antojo. Mientras más grande y semejante al cráneo en tema de tamaño, más fuerte se verá. Mientras más pequeño, más delicado y joven. Esta parte es clave. Crea una gran V que empieza luego de los trapecios y conéctalo a los hombros. Ten en cuenta que el movimiento de los hombros siempre perjudicará a los trapecios. Crea una hendidura en el centro y poco más. Una belleza de músculo, una capa que conecta los tres últimos puntos y hace que tu personaje deje de ser una muñeca de figuras básicas y se convierta en un personaje que entrena a espalda. Representa esta parte como a ti más se te plazca. Cuadrados, rectángulos, óvalos o círculos con partes menos. Todas deben recrear o ayudarte a dibujar las costillas. Si estás loco, puedes dibujarlas todas. Son 24. Un punto importante, aunque no lo parezca, es que estas deben tener un punto de origen menor a la mitad. Por eso es común hacer un óvalo parado. Esto anatómicamente es muy útil, pues varias veces parte de este punto terminan en la fase final de las ilustraciones. Este músculo es un abanico. Hazlo lo más grande que tu hambrienta mente quiera. Con dos partes muy importantes. Sí, estos dos pueden ser representados con dos grandes rectángulos, pero piensa en ellos como una bolsa de agua. Aunque en el hombre son mucho más planos, siguen una flexibilidad guiada por el mismo brazo. Conecta esas partes si quieres vivir y mantén en cuenta la altura del brazo para poder modificar el comportamiento de tu hombrezote. La mejor manera de lejos es crear dos bolsas de agua y estudiar su comportamiento en diferentes escenarios. Nunca entenderé el debate de esta técnica con cierta relacionada llamada como las partes de un viejo. Mi recomendación es que crees el cilindro del cuello, cuelgues las dos bolsas de aguas mencionadas y si quieres agrégale complejidad puedes crear una base de la caja torácica para entender aún mejor su comportamiento. Recuerda, no son dos grandes círculos, aunque esta sea una ruta fácil, guárdate en la cabeza la fricción que tienen los pechos con la caja torácica, te ayudará muchísimo. Como dije en algún punto, saber cómo dibujar costillas es clave. Solo ten en cuenta que estas van de manera descendiente a los extremos. Si vemos la espalda por atrás, podemos dividirla en tres segmentos de músculos: el trapecio superior, la escápula y la espalda baja. El trapecio superior es un gran diamante o estrella que conecta con el cuello, los hombros y eventualmente la espalda baja. Dios mío, no quiera que se me salgan uno de estos. Las alas de ángel, piensa en ellas como si tu personaje tuviera unas alas. Estas terminarán en los costados del trapecio. No tengo idea. El título dice todo. Normalmente una línea que te indicará el centro del personaje, su tensión, dirección y profundidad. Puedes llevarla muchísimo más lejos, pero es decisión tuya. La columna juega un papel importante en varias poses. Puedes incluso, si lo deseas, reemplazar la línea de movimiento guía con la columna vertebral, si es que mereciste algo raro. Belleza del cuerpo humano. Haz una tabla de chocolate y luego suavízalas. Puedes siempre basarte en 6 o en 8. Si estás por arriba, son más comprimidas, si vas hacia abajo, son más largas. La zona del cuerpo que rellena el vacío entre las caderas y las costillas. A los costados de los abdominales, mientras más delgada sea la cintura, más pequeña tendrá esta parte. Lo mismo que el anterior, pero por detrás. Es el espacio entre los glúteos y la espalda baja. Desde mi práctica, exagera este punto hasta que la pantalla no te dé más. E intenta que tengan coherencia con las curvas del área lumbar y la línea de movimiento. Crea los relieves en la parte de arriba y prepara la zona baja del personaje. La técnica del pañal de Superman en 3D es lo que más aconsejo. Simplifica todo muy rápido. Menos curvas, más líneas rectas, más tonificación. Lleva al extremo el punto 35, que el largo de los abdominales nunca supere la zona inferior. Es bastante normal ver que se busca la curvatura en el estómago y vejiga, pero siempre puedes hacer una S o hacerlo plano si tu personaje es delgado. Exagera todo. Este punto es clave. Entre los pechos y el abdomen crea una montañita pequeñita que Dios sabe qué es, pero lo hace todo el mundo. Los pañales de Superman en 3D. Aunque lo hago con ambas partes, se busca volumen y líneas bastante pronunciadas. En teoría son más suaves y pequeños, aunque yo por lo menos me lo paso por donde quiero. Que se note que ocupo estos músculos para crear los hombros, es lo mismo.
Cuando no están en movimiento se parecen a estos rectángulos que mencioné antes, y cuando están en movimiento se aplanan, alargan y obedecen el movimiento del hombro. Los brazos y piernas en general buscan curvas y rectas complementarias para entender la dirección de los brazos sin sombra. Si no buscas dibujar la parte trasera del brazo, puedes simplemente tonificar el muslo o hacer una fucking línea. La curva de los antebrazos, vamos. Un buen punto de referencia a la mitad del brazo y la orientación de este mismo. Haz cualquier figura que se te ocurra, pero púlelo como si se tratara de un diamante. Del 52 al 60 están las manos. Ocupen 3D si es que no tienen tiempo. Recuerden que esta es una forma de tutorial para hacer las cosas rápido o tener una base. Este punto es realmente complejo o importante y le dedicaré un video individual en algún momento. Ya hablé de esto. Esto se está repitiendo. Es casi lo mismo que el pecho, pero a diferencia se busca una figura mucho más hexagonal. El 64 y 65 son estos. En general las piernas buscan la forma de dos grandes óvalos. Respeta los músculos de la zona para hacer no sé decir su. En general, las piernas buscan la forma de dos grandes óvalos. Respeta los músculos de la zona para hacer su respectiva separación en el caso de que tu personaje le guste andar en bicicleta o no se salte al día de piernas. A nivel artístico, las piernas se resumen en qué tan capaz eres de mostrar los músculos o simplificarlos. En el primer caso, estudia, no seas flojo. Y en el segundo, puedes acceder a la estrategia curva y recta. Se resume en una parte de la pierna debe ser curva y la otra recta. La curva te indicará la pantorrilla y la parte trasera de esta misma. Así que su selección también creará la dirección de la misma pierna. Del 68 al 76 van de puros pies. En general los pies no se muestran tanto, porque siempre están los zapatos o botas, así que no es obligatoriamente necesario estudiarlos mucho. Pero si eres fan de Juno de Wuthering Waves o Sid de Zenless Zone Zero, te interesará saber que existen diferentes estilos de pies, todas basadas en forma de pentagonal. No sé hablar. Desde una zona pequeña hacia una zona grande. Crea un espacio en el lado más grande y más o menos ya tienes el pie. Al igual que las manos, recomiendo hacerle un estudio individual mucho más complejo, pero siempre puedes resumirlo a dos rectángulos súper duros. Llevar los músculos de la pierna al siguiente nivel. Estudia los músculos. Puedes poner la pierna donde te plazca si eres creativo, pero siempre ten en cuenta las consecuencias corporales del personaje al hacer este tipo de movimientos. Estudia las poses teóricas de los diferentes estilos de combate. Las poses de agilidad no siempre deben tener sentido, incluso puedes exagerar perspectiva o la línea de movimiento, pero es esencial que la gravedad y fuerza de su cuerpo tengan una lógica visible. Busca una línea recta o forma rígida. Estudia el animal que deseas. Es muy extenso para este formato en contra del tiempo. Este es un debate muy duro, así que por el bien común, si les vas a poner colas a tus personajes, que éstas nazcan de la parte inferior de la espalda baja. Los accesorios y extremidades de tu personaje pueden funcionar como una extensión viva de ellos que te facilite mostrar sentimientos en concreto. Recuerda que la columna y las piernas pueden ser prácticamente independientes. Acoplarlas y jugar con ellas es una idea interesante. Ya trabajamos en esto. Ni idea que puedo decir aquí. Haz una S o una C a lo loco. Estudio de músculos. Gran sección por debajo del trapecio. Yo qué sé. Shinobu, mi reina. Estereotipo de brujas encorvadas o brujas encorvadas. Lo mismo que expliqué en los pectorales, pero con todos los músculos. Dinamismo en todo lo anterior. Primordial para aplicar cosas como el pelo con gravedad, movimientos y puntos relacionados. Momentos clave donde un personaje está haciendo una acción crucial. La línea del movimiento puede estar en 3D y eso le entrega una complejidad mucho mayor. Lo mismo que vengo hablando del punto de gravedad, hacia dónde va y viene la fuerza, y cuál será el punto de apoyo de la acción del personaje. Esto es redundancia de algún punto que ya había hablado. Los principios fundamentales son superposición, exageración de proporciones o contornos transversales. La superposición es el factor más crítico, vende profundidad y bloquean visualmente partes de las formas traseras, creando capas de volumen. La exageración de proporciones es lo que está más cerca del observador, debe dibujarse significativamente más grande y con mayor detalle, mientras que lo que se aleja se reduce drásticamente de tamaño. Y los contornos transversales, las líneas que definen la forma de un miembro, como un brazo, deben curvarse siguiendo un volumen cilíndrico a medida que el miembro apunta más directamente al espectador. Estas curvas se vuelven más pronunciadas.
Y número 100. Este punto, siendo el último, es tan importante que me da miedo. Te lo resumiré. Los personajes, una vez creados, deben ser distinguibles a la hora de pintarlos, completamente de un solo color. Esto es una práctica profesional que no es obligatoria, pero sí es muy útil. Entre hacerlo y no hacerlo, te recomendaría que lo hicieras a muerte. La fórmula es simple. Dibuja algo, lo que sea, en especial su contorno, luego píntalo de todo de un solo color y verifica si eres capaz de comprender o entender tu ilustración solo con su silueta. Esto lo puedes llevar tan lejos como desees, no es obligatorio, pero te ayudará muchísimo a saber si tus propuestas son de utilidad y de verdad dicen lo que quieres decir como artista. Encuentro este último punto tan importante como para que cada día intentes dibujar la silueta de un personaje o de algo y vayas comprendiendo de a poco la utilidad de este mismo. Es un punto que, al día de hoy que hice este video, no domino como me gustaría. Eso sería todo. El resto de puntos los estudiaré. El resto de puntos los estudiaré sin cámara y cuando el momento lo requiera. Pero con esto daríamos finalizado la segunda parte de todo mi plan. Espero que algunos de estos puntos te sean útiles y que puedas facilitar tu proceso creativo. Muchas gracias por verme, espero que te haya gustado y nos veríamos en la siguiente parte.